31. Las complicaciones más de la gripe en niños pequeños son D. Otitis media y neumonía. Guía de estudio, gripe en niños. Subtema 1. Agente causal y definición. Pregunta 1. ¿Qué familia de virus causa la gripe? ¿Influenza? Respuesta. La familia Orthomyxoviridae. Pregunta 2. ¿Cuáles son los 3 tipos principales del virus de la gripe que infectan a los humanos? Respuesta. Virus de la influenza A, B y C. Pregunta 3. ¿Qué tipo de virus de la gripe es el responsable de la mayoría de las epidemias estacionales y tiene un potencial pandémico? Respuesta. El virus de la influenza A. Pregunta 4. ¿Qué 2 glicoproteínas de superficie son las más importantes para la clasificación del virus de la influenza A y son el objetivo principal del sistema inmunitario? Respuesta. La hemaglutinina, H, y la neuraminidasa, N. Pregunta 5. ¿Qué fenómeno, característico del virus de la influenza, permite la aparición de nuevas cepas contra las que la población no tiene inmunidad, leading a pandemias? Respuesta. El SIFT antigénico, reasortamiento genético mayor. Subtema 2. Transmisión y periodo de incubación. Pregunta 6. ¿Cuáles son las 2 principales vías de transmisión del virus de la gripe? Respuesta. 1. Vía aérea, a través de gotitas respiratorias al toser o estornudar. 2. Contacto directo con superficies contaminadas, fómites, y luego autoinoculación en nariz, boca u ojos. Pregunta 7. ¿Cuál es el periodo de incubación típico de la gripe en niños? Respuesta. Entre 1 y 4 días, con una media de 2 días. Pregunta 8. ¿Durante cuánto tiempo suele ser un niño contagioso para otras personas? Respuesta. Desde un día antes del inicio de los síntomas hasta 5 a 7 días después de que aparezcan. Los niños pequeños pueden ser contagiosos durante más tiempo. Subtema 3. Cuadro clínico y síntomas principales. Pregunta 9. ¿Cuáles son los 4 síntomas cardinales o principales de la gripe en niños? Respuesta. 1. Fiebre alta, generalmente 39 grados C, de inicio súbito. 2. Tos, generalmente seca. 3. Mialgias, dolores musculares. 4. Síntomas respiratorios altos, como congestión nasal y dolor de garganta. Pregunta 10. ¿Qué signo o síntoma es más sugestivo de gripe que de un resfriado común en un niño? Respuesta. La fiebre alta de inicio brusco, que a menudo es el primer síntoma y es menos común en los resfriados. Pregunta 11. Además de los síntomas respiratorios, ¿qué manifestaciones sistémicas son comunes en la gripe infantil? Respuesta. Malestar general y postración. Cefalea, dolor de cabeza. Anorexia, falta de apetito. En niños pequeños, pueden predominar síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea. Subtema 4. Complicaciones más frecuentes en niños pequeños. Pregunta 12. ¿Cuáles son las 2 complicaciones más importantes y frecuentes de la gripe en niños pequeños? Respuesta. Otitis media y neumonía. Pregunta 13. ¿Por qué la otitis media es una complicación tan común en los niños pequeños con gripe? Respuesta. Por la inflamación y disfunción de la trompa de Eustaquio causada por el virus, que facilita la colonización bacteriana y la acumulación de líquido en el oído medio. Pregunta 14. ¿Qué tipo de neumonía puede desarrollar un niño como complicación de la gripe? Respuesta. 1. Neumonía viral primaria, causada directamente por el virus de la influenza. 2. Neumonía bacteriana secundaria, más común, causada por bacterias como Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus. Pregunta 15. Menciona otras 3 posibles complicaciones graves de la gripe en niños, distintas a la otitis y la neumonía. Respuesta. 1. Bronquiolitis, especialmente en lactantes. 2. Laringotraqueobronquitis, CRUP. 3. Convulsiones febriles. 4. Deshidratación. 5. Agravamiento de enfermedades crónicas, como asma. Pregunta 16. ¿Qué síndrome grave, asociado al uso de ácido acetilsalicílico, aspirina, durante una infección viral, es una complicación potencial de la gripe? Respuesta. El síndrome de Reye, que afecta al hígado y al cerebro. Subtema 5. Diagnóstico y diagnóstico diferencial.
Pregunta 17. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante al evaluar a un niño con sospecha de gripe? Respuesta. El resfriado común, causado por rinovirus, VSR, etc. Pregunta 18. ¿Qué tipo de prueba rápida se utiliza comúnmente en la consulta para detectar antígenos del virus de la gripe? Respuesta. Las pruebas de diagnóstico rápido de la influenza, RIT, a partir de muestras de hisopado nasal o faríngeo. Pregunta 19. ¿Qué virus, común en lactantes, puede confundirse clínicamente con la gripe y causa bronquiolitis? Respuesta. El virus respiratorio sincitial, VRS. Pregunta 20. ¿Cuál es la clase de fármacos antivirales más utilizada para el tratamiento de la gripe y que debe iniciarse idealmente en las primeras 48 horas? Respuesta. Los inhibidores de la neuraminidasa, oseltamivir, oral, y zanamivir, inhalado. Pregunta 21. ¿En qué grupos de niños de alto riesgo está especialmente indicado el uso de antivirales para la gripe? Respuesta. Niños menores de 2 años. Niños con enfermedades crónicas, asmáticos, cardiópatas, inmunodeprimidos, etc. Niños con enfermedad grave o complicada. Pregunta 28. Además de la vacunación, ¿qué estrategia antiviral se puede usar para la prevención de la gripe en contactos estrechos de un caso índice? Respuesta. La quimioprofilaxis con antivirales, como oseltamivir. 32. En los niños con trastorno del espectro autista, TEA, los síntomas suelen reconocerse. D. Durante los primeros 24 meses. Trastorno del espectro autista, TEA. Subtema 1. Edad de reconocimiento y diagnóstico. Pregunta 1. ¿Durante qué periodo suelen reconocerse por primera vez los síntomas del TEA en la mayoría de los niños? Respuesta 1. Durante los primeros 24 meses de vida. Aunque los signos pueden estar presentes antes, suelen hacerse más evidentes hacia los 18 a 24 meses. Pregunta 2. ¿Es común que el TEA se diagnostique formalmente antes de los 12 meses? ¿Por qué? Respuesta 2. No, no es común. El diagnóstico formal a menudo se realiza después de los 24 meses, ya que antes de los 12 meses los síntomas pueden ser sutiles y confundirse con variaciones normales del desarrollo. Pregunta 3. ¿Qué hito del desarrollo suele hacer más evidentes los signos del TEA alrededor de los 18 a 24 meses? Respuesta 3. La aparición de las habilidades sociales y de comunicación más complejas, como el juego simbólico, el lenguaje frásico y la reciprocidad social. La falta de estos hitos llama la atención. Pregunta 4. Menciona 2 signos de alarma que pueden observarse antes de los 12 meses y que están asociados al TEA. Respuesta 4. 1. Falta de respuesta contingente a la sonrisa, no devuelve la sonrisa. 2. Escasa o nula respuesta cuando se le llama por su nombre. Subtema 2. Signos y síntomas tempranos, antes de los 24 meses. Pregunta 5. Nombra 3 manifestaciones tempranas en el área de la comunicación social. Respuesta 5. 1. Contacto visual escaso o nulo. 2. No responde a su nombre de forma consistente. 3. No utiliza gestos sociales, como señalar, mostrar o saludar con la mano. Pregunta 6. ¿Qué patrones de comportamiento restringido y repetitivo pueden observarse en un niño pequeño con TEA? Respuesta 6. Movimientos corporales repetitivos, aleteo de manos, balanceo. Intereses sensoriales inusuales, oler o tocar objetos en exceso. Adherencia excesiva a rutinas, angustia ante cambios pequeños. Hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, sonidos, texturas. Pregunta 7. ¿En qué se diferencia la sonrisa social de un niño con TEA en su primer año? Respuesta 7. Puede que no surja la sonrisa social o que sea inconsistente. El niño puede no devolver la sonrisa ni compartir expresiones de alegría con otras personas. Pregunta 8. ¿Cómo suele ser el balbuceo y la gestualidad en un lactante con riesgo de TEA? Respuesta 8. Suele haber un retraso o ausencia de balbuceo conversacional, que imita el turno de una conversación, y una notable falta de gestos como señalar para indicar interés, gesto protoimperativo y protodeclarativo. Subtema 3. Criterios diagnósticos, DSM-5.
Pregunta 9. Según el DSM-5, ¿cuáles son las dos áreas principales de déficit en el TEA? Respuesta 9. 1. Déficit persistente en la comunicación social y en la interacción social en múltiples contextos. 2. Patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Pregunta 10. Para cumplir el criterio de déficit en la comunicación social, el DSM-5 exige deficiencias en 3 aspectos específicos. ¿Cuáles son? Respuesta 10. 1. Reciprocidad socioemocional, dificultad para iniciar o responder a interacciones sociales, compartir intereses o emociones. 2. Comunicación no verbal, déficit en el contacto visual, lenguaje corporal y gestos. 3. Desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones, dificultad para ajustar el comportamiento a distintos contextos sociales, hacer amigos. Pregunta 11. ¿Cuántos de los patrones de comportamiento restringido y repetitivo deben estar presentes para el diagnóstico según el DSM-5? Enumere al menos 4 de ellos. Respuesta 11. Deben estar presentes al menos 2 de los siguientes. En movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos. E insistencia en la monotonía, adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento. Intereses restringidos y fijos que son anormales en su intensidad o foco. Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inusual por aspectos sensoriales del entorno. Pregunta 12. Según el DSM-5, ¿los síntomas del TEA deben estar presentes en qué periodo del desarrollo? Respuesta 12. Los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas. Subtema 4. Detección y herramientas de cribado. Pregunta 13. ¿Cuál es una herramienta de cribado ampliamente utilizada para el TEA en consultas pediátricas a los 18 y 24 meses? Respuesta 13. El MCHAT, Modified Checklist for Autism in Toddlers. Pregunta 14. ¿Qué evalúa principalmente el MCHAT? Respuesta 14. Evalúa conductas clave del desarrollo temprano, como la mirada, el señalamiento, la respuesta al nombre y el juego simbólico, que son indicadores de riesgo de TEA. Pregunta 15. Si un niño falla en el cribado con MCHAT, ¿cuál es el siguiente paso? Respuesta 15. Se debe realizar una evaluación diagnóstica integral por un especialista, EJ, neuropediatra, psiquiatra infantil, equipo multidisciplinar, para confirmar o descartar el TEA. Pregunta 16. Además del MCHAT, nombre otra herramienta de observación utilizada para el diagnóstico. Respuesta 16. La A22, Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo, 2, que es una evaluación semiestructurada considerada el estándar de oro. Subtema 5. Diagnóstico diferencial y comorbilidades. Pregunta 17. ¿Qué otro trastorno del neurodesarrollo se debe diferenciar del TEA, ya que también puede presentar retraso en la comunicación social? Respuesta 17. El trastorno de la comunicación social, pragmático. La diferencia clave es que en este último no hay patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Pregunta 18. ¿Es el retraso grave del desarrollo un requisito para diagnosticar TEA? Respuesta 18. No. El TEA puede presentarse con o sin discapacidad intelectual asociada. Un niño con TEA puede tener un cociente intelectual en rangos normales o superiores. Pregunta 19. Mencione 2 condiciones comórbidas frecuentes en personas con TEA. Respuesta 19. 1. Discapacidad intelectual. 2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TEA. 3. Ansiedad y trastornos del estado de ánimo. 4. Trastornos del sueño y de la alimentación. Pregunta 20. ¿Por qué es crucial una evaluación audiológica en el proceso diagnóstico del TEA? Respuesta 20. Para descartar una pérdida auditiva como causa de los síntomas, EJ, falta de respuesta al nombre, retraso en el lenguaje, que puede simular un cuadro de TEA. 33. La causa más frecuente de ingresos en las unidades de cuidados intensivos es debido a D. Trastornos respiratorios. Causas de ingreso en UCI neonatal. Subtema 1. Trastornos respiratorios,
La causa más frecuente. 1. ¿Cuál es la causa más frecuente de ingreso en una unidad de cuidados intensivos neonatals, USIN? Respuesta. Los trastornos respiratorios, siendo el síndrome de dificultad respiratoria, SDR, el más común en prematuros. 2. Menciona los 4 trastornos respiratorios más importantes que requieren ingreso a USIN. Respuesta. 1. Síndrome de dificultad respiratoria, SDR, o enfermedad de la membrana hialina. 2. Taquipnea transitoria del recién nacido, TTRN. 3. Síndrome de aspiración de meconio, SAM. 4. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, HPPN. 3. ¿Qué población de recién nacidos es más susceptible al síndrome de dificultad respiratoria, SDR? Respuesta. Los recién nacidos pretérmino, especialmente aquellos menores de 34 semanas de gestación, debido a la inmadurez pulmonar y déficit de surfactante. 4. ¿Cuál es la fisiopatología central del síndrome de dificultad respiratoria, SDR? Respuesta. La deficiencia de surfactante pulmonar, lo que lleva a un aumento de la tensión superficial alveolar, atelectasia, colapso de los alvéolos, dificultad para expandir los pulmones e hipoxemia. 5. ¿Cuál es el signo radiológico clásico del síndrome de dificultad respiratoria, SDR? Respuesta. El patrón de vidrio esmerilado o pulmón blanco, con broncogramas aéreos visibles. 6. ¿Qué trastorno respiratorio es común en recién nacidos a término o cerca del término, especialmente por cesárea electiva, y se resuelve generalmente en 24 a 72 horas? Respuesta. La taquipnea transitoria del recién nacido, TTRN, o pulmón húmedo. 7. ¿Cuál es la causa fisiopatológica de la taquipnea transitoria del recién nacido, TTRN? Respuesta. Un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal. 8. ¿Qué complicación obstétrica está fuertemente asociada con el síndrome de aspiración de meconio, SAM? Respuesta. El sufrimiento fetal agudo o crónico, que puede causar hipoxia y el paso de meconio al líquido amniótico. 9. ¿Cómo actúa el meconio en los pulmones para causar el síndrome de aspiración de meconio, SAM? Respuesta. Obstrucción mecánica. Crea un tapón en las vías aéreas, causando atelectasia y atrapamiento aéreo. Inflamación química. Es irritante y produce una neumonitis química. Infección. Sirve como medio de cultivo para bacterias. 10. ¿Qué complicación grave y potencialmente mortal puede desarrollarse a partir del síndrome de aspiración de meconio, SAM, o de una infección grave? Respuesta. La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, HPPN. 11. Define la fisiopatología de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, HPPN. Respuesta. Es la persistencia de una alta resistencia vascular pulmonar y cortocircuito de derecha a izquierda a través del ductus arterioso y el foramen oval, lo que resulta en hipoxemia grave y refractaria. Subtema 2. Recién nacido pretérmino y sus complicaciones. 12. Además de los problemas respiratorios, ¿cuáles son las 3 complicaciones principales de la prematurez que requieren cuidado intensivo? Respuesta. 1. Hemorragia intraventricular, HIV. 2. Enterocolitis necrotizante, SN. 3. Ductus arterioso persistente, PCA. 13. ¿Por qué los recién nacidos prematuros son susceptibles a la hemorragia intraventricular, HIV? Respuesta. Por la fragilidad vascular de la matriz germinal, un área rica en vasos sanguíneos inmaduros en el cerebro del prematuro, y la inestabilidad hemodinámica, fluctuaciones en la presión arterial. 14. Clasifica los grados de hemorragia intraventricular, HIV, según Papile. Respuesta. Grado I. Hemorragia solo en la matriz germinal. Grado 2. Hemorragia intraventricular sin dilatación ventricular. Grado 3. Hemorragia intraventricular con dilatación ventricular. Grado 4. Hemorragia intraparenquimatosa, en el tejido cerebral. 15. ¿Qué es la enterocolitis necrotizante, SN, y en qué población es más común? Respuesta. Es una enfermedad intestinal inflamatoria aguda caracterizada por necrosis de la mucosa intestinal. Es más común en prematuros de muy bajo peso. 16.
Menciona la tríada clínica clásica de la enterocolitis necrotizante, SN. Respuesta. 1. Distensión abdominal. 2. Sangrado en heces, rectorragia o hematoquesia. 3. Villus, vómitos biliosos o residuos gástricos aumentados. 17. ¿Qué hallazgo radiológico es patognomónico, definitivo, para la enterocolitis necrotizante, SN? Respuesta. La presencia de neumatosis intestinal, aire en la pared del intestino, o aire en el sistema porta. 18. ¿Por qué es problemático el ductus arterioso persistente, PCA, en un prematuro? Respuesta. Porque causa un cortocircuito de izquierda a derecha, sobrecargando la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo, lo que puede llevar a insuficiencia cardíaca y empeorar la función pulmonar, edema pulmonar. Subtema 3. Infecciones neonatales, sepsis. 19. ¿Cuáles son los dos tipos principales de sepsis neonatal según el momento de inicio? Respuesta. Sepsis de inicio temprano. Se presenta en las primeras 72 horas de vida, generalmente en las primeras 24 horas. Sepsis de inicio tardío. Se presenta después de las 72 horas de vida. 20. ¿Cuál es la vía de transmisión más común de la sepsis de inicio temprano? Respuesta. La transmisión vertical de la madre al feto, antes o durante el parto, por bacterias en el canal del parto, como Streptococcus agalactiae, Streptococo grupo B. 21. Nombra los patógenos más comunes causantes de la sepsis de inicio tardío. Respuesta. Estafilococos coagulasa negativos, especialmente S. epidermidis, E. coli, Klebsiella spp, y hongos como Cándida spp. 22. Menciona 5 signos clínicos inespecíficos de sepsis en un recién nacido. Respuesta. 1. Letargia o irritabilidad. 2. Hipotermia o fiebre, menos común. 3. Taquipnea o dificultad respiratoria. 4. Tolerancia oral deficiente o distensión abdominal. 5. Perfusión periférica deficiente, piel pálida o moteada. 34. Cuando la ictericia aparece por primera vez en el segundo o tercer día suele ser. C. Fisiológica. Ictericia neonatal. Fisiología de la bilirrubina. 1. ¿Qué es la bilirrubina indirecta o no conjugada? Producto de la degradación del grupo hemo de los glóbulos rojos. Insoluble en agua. Se une a la albúmina en sangre. No puede ser excretada por la orina. 2. ¿Qué es la bilirrubina directa o conjugada? Bilirrubina procesada en el hígado por glucuroniltransferasa. Soluble en agua. Puede ser excretada en bilis y orina. Formada por conjugación con ácido glucurónico. 3. ¿Por qué los recién nacidos son más susceptibles a la ictericia? Mayor producción de bilirrubina, 2 a 3 veces más que adultos. Vida media de los glóbulos rojos más corta, 70 a 90 días versus 120 días. Inmadurez hepática. Menor actividad de glucuroniltransferasa. Mayor circulación enterohepática. Menor capacidad de transporte hepático. Ictericia fisiológica. 4. ¿Cuándo aparece la ictericia fisiológica? Entre el segundo y tercer día de vida. Pico máximo entre el tercero y quinto día. Resuelve hacia el séptimo a 10º día. En prematuros puede durar hasta 2 semanas. 5. ¿Qué niveles de bilirrubina se consideran normales en ictericia fisiológica? A máximo 12 a 15 mg/dl en recién nacidos a término. Máximo 15 a 18 mg/dl en prematuros. Aumento menor de 5 mg/dl por día. De bilirrubina directa menor de 2 mg/dl. 6. ¿Qué características diferencian la ictericia fisiológica de la patológica? Aparece después de 24 horas. A niveles que no exceden rangos esperados. Resolución espontánea. Recién nacido asintomático y en buen estado general. Ictericia patológica. 7. ¿Cuáles son los criterios de ictericia patológica? Aparición en primeras 24 horas de vida. Aumento mayor de 5 mg/dl por día. En niveles superiores a percentil 95 para edad. De bilirrubina directa mayor de 2 mg/dl. Ictericia que persiste más de 2 semanas. 8.
¿Cuáles son las principales causas de ictericia en las primeras 24 horas? Enfermedad hemolítica por isoinmunización, RH, AVO. E infecciones congénitas. Hemorragias internas / cefalohematoma. Deficiencia de G6PD. Policitemia. 9. ¿Qué es el kernicterus y cuáles son sus manifestaciones? Encefalopatía bilirrubínica por depósito en ganglios basales. Fase aguda, letargo, hipotonía, pobre alimentación. Fase intermedia, hipertonía, opistótonos, fiebre. Secuelas, parálisis cerebral, sordera, retraso mental asterisco. Ictericia por lactancia materna. 10. ¿Cuándo aparece la ictericia por lactancia materna? Después del tercer a cuarto día de vida. Pico máximo hacia el 10º a 15º día. Puede persistir 3 a 12 semanas. Niveles generalmente entre 12 a 20 mg/dl. 11. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para la ictericia por lactancia materna? Disminución de la ingesta calórica. Aumento de la circulación enterohepática. Factores en la leche que inhiben la conjugación. Deshidratación relativa. 12. ¿Cómo se diferencia de la ictericia por leche materna? Ictericia por lactancia, por baja ingesta, aparece temprano. Ictericia por leche materna, por factores en la leche, aparece tardía asterisco. Evaluación y diagnóstico. 13. ¿Qué antecedentes son importantes en la evaluación de ictericia neonatal? Edad gestacional. Edad en horas al inicio. Grupo sanguíneo y RH de madre e hijo. Antecedentes de ictericia en hermanos. Tipo de alimentación. 14. ¿Qué hallazgos al examen físico sugieren ictericia patológica? Ictericia en primeras 24 horas. Palidez, hepatomegalia. Signos de infección. Hematomas o cefalohematomas grandes. 15. ¿Cómo se evalúa la progresión cefalocaudal de la ictericia? Zona 1, cara 5 a 8 mg/dl. Zona 2, tronco superior 8 a 12 mg/dl. Zona 3, tronco inferior 12 a 15 mg/dl. Zona 4, muslos 15 a 18 mg/dl. Zona 5, pies 18 mg/dl. 35. Los principales modos de transmisión del cólera son: D. Consumo de agua contaminadas. Guía de estudio, cólera. Subtema 1. Agente etiológico y microbiología. 1. ¿Cuál es el nombre de la bacteria que causa el cólera? Respuesta: Vibrio cholerae. 2. ¿Qué serogrupos de Vibrio cholerae son responsables de las epidemias y pandemias? O respuesta: los serogrupos O1 y O139. 3. ¿Qué factor de virulencia principal produce Vibrio cholerae y qué efecto tiene? Respuesta: la toxina del cólera, enterotoxina. Su efecto es activar la adenilato ciclasa en las células de la mucosa intestinal, lo que provoca una secreción masiva de agua y electrolitos hacia la luz intestinal, causando diarrea acuosa profusa. 4. Menciona los dos biotipos del serogrupo O1. Respuesta: V. cholerae O1 clásico y V. cholerae O1 el TOR. Este último es el responsable de la pandemia actual. 5. ¿En qué tipo de ambiente acuático puede sobrevivir y multiplicarse el Vibrio cholerae? Respuesta: en aguas salobres, mezcla de agua dulce y salada, y estuarios, a menudo asociado al plancton. Subtema 2. Transmisión y epidemiología. 6. ¿Cuáles son las dos principales vías de transmisión del cólera? Respuesta: 1. Consumo de agua contaminada con heces de personas infectadas. 2. Ingestión de alimentos contaminados, mariscos crudos, vegetales regados con agua contaminada, etc. 7. ¿El cólera se transmite directamente de persona a persona? Respuesta: no es común. La transmisión principal es fecaloral a través de agua o alimentos contaminados, no por contacto casual directo. 8. ¿Qué poblaciones o áreas tienen un mayor riesgo de contraer cólera? Respuesta: áreas con saneamiento deficiente, hacinamiento, crisis humanitarias, guerras, campos de refugiados, y poblaciones sin acceso a agua potable. 9.
¿Quiénes son los reservorios principales de Vibrio cholerae? Respuesta: los humanos enfermos y los portadores asintomáticos. El ambiente acuático también actúa como un reservorio. 10. ¿Por qué los brotes de cólera son comunes después de desastres naturales? Respuesta: por la destrucción de la infraestructura de saneamiento y suministro de agua potable, lo que facilita la contaminación fecal del agua. Subtema 3. Patogenia y cuadro clínico. 11. ¿Cuál es el periodo de incubación típico del cólera? Respuesta: muy corto, desde unas pocas horas hasta 5 días, generalmente de 2 a 3 días. 12. ¿Cuál es el signo clínico cardinal, principal, del cólera? Respuesta: diarrea acuosa, profusa e indolora. 13. Describa las características típicas de la diarrea en un caso de cólera grave. Respuesta: se describe como agua de arroz, líquida, blanquecina, con pequeños grumos parecidos a granos de arroz, inodora y sin moco ni sangre. 14. ¿El cólera generalmente causa fiebre alta? Respuesta: no, típicamente es afebril o con fiebre baja. 15. ¿Qué complicación mortal causa la pérdida masiva de líquidos y electrolitos? Respuesta: la deshidratación severa, que puede llevar a shock hipovolémico, acidosis metabólica, fallo renal y muerte en horas si no se trata. 16. ¿Qué electrolitos se pierden masivamente en la diarrea del cólera, pudiendo causar calambres musculares? Respuesta: potasio, Ki, y sodio, Na. Subtema 4. Diagnóstico. 17. ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección para confirmar el cólera? Respuesta: el cultivo microbiológico de una muestra de heces, o hisopo rectal, en medios selectivos como el agar TCBS, agar tirosulfato citratosales biliares sacarosa, donde V. cholerae fermenta la sacarosa formando colonias amarillas. 18. En un contexto de brote epidémico, ¿cuál es la prioridad principal? ¿El tratamiento o el diagnóstico de laboratorio? Respuesta: el tratamiento inmediato basado en la presentación clínica. El diagnóstico de laboratorio es importante para la vigilancia, pero no debe retrasar la terapia. 19. ¿Qué técnica de laboratorio rápida se puede utilizar para una identificación presuntiva? Respuesta: la observación al microscopio de heces en fresco, donde se pueden ver bacilos curvos móviles, en forma de coma. 20. Menciona una prueba bioquímica rápida que ayude a identificar Vibrio cholerae. Respuesta: la prueba de la oxidasa, que es positiva para Vibrio cholerae. Subtema 5. Tratamiento. 21. ¿Cuál es la base fundamental del tratamiento para el cólera? Respuesta: la rehidratación agresiva para reponer los líquidos y electrolitos perdidos. 22. ¿En qué caso se utiliza la terapia de rehidratación oral, TRO? Respuesta: en la mayoría de los casos, incluida la deshidratación leve a moderada. La solución de sales de rehidratación oral, SRO, es el pilar del tratamiento. 23. ¿Cuándo está indicada la rehidratación intravenosa? Respuesta: en pacientes con deshidratación grave, en estado de shock, con vómitos incoercibles o que no pueden beber. 24. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea recomendado para el cólera? Respuesta: la doxiciclina, en una dosis única, o la acitromicina. Los antibióticos se usan para reducir la duración y el volumen de la diarrea, pero son un complemento a la rehidratación. 25. ¿Por qué es importante el suplemento de zinc en el tratamiento de niños con cólera? Respuesta: porque reduce la duración y la gravedad de la diarrea en niños. 31. ¿Es el cólera una infección invasiva que daña la mucosa intestinal? Respuesta: no. La bacteria no invade la mucosa. Su efecto es puramente toxigénico. La toxina actúa sobre la superficie de la célula sin destruirla. 32. ¿La presencia de leucocitos fecales es característica del cólera? Respuesta: no. La diarrea del cólera es secretora y no inflamatoria, por lo que generalmente no hay leucocitos en las heces. 36. La marca distintiva de la enfermedad del cólera es D. Heces profusas en agua de arroz con olor a pescado. Cólera. Agente etiológico y microbiología. 1. ¿Cuál es el agente etiológico del cólera? Vibrio cholerae,
serogrupos O1 y O139. 2. ¿Qué características microscópicas tiene Vibrio cholerae? Bacilo gramnegativo, curvado, móvil, un flagelo polar, anaerobio facultativo. 3. ¿Qué toxina produce Vibrio cholerae y cuál es su mecanismo de acción? La toxina colérica, CTX. Se une a receptores GM1 en enterocitos, activa permanentemente la subunidad GS de la adenilato ciclasa, aumentando el AMPC intracelular. Esto causa secreción masiva de iones Cl y agua a la luz intestinal. 4. ¿Qué factores de virulencia adicionales posee Vibrio cholerae? Toxina corregible de acceso, TCP, hemolicina, neuraminidasa y factores de motilidad/diagonal quimiotaxis. Epidemiología y transmisión. 5. ¿Cuál es el principal reservorio de Vibrio cholerae? Los humanos, en estado de enfermedad o portadores asintomáticos, y ambientes acuáticos, como estuarios y aguas costeras salobres, donde puede asociarse con zooplancton. 6. ¿Cómo se transmite principalmente el cólera? Por la vía fecal-oral, mediante la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de personas infectadas. 7. ¿Qué factores ambientales y sociales favorecen los brotes de cólera? Hacinamiento, saneamiento inadecuado, falta de agua potable, desastres naturales y condiciones de pobreza. 8. ¿En qué tipo de climas y ambientes es más prevalente el cólera? Es endémico en áreas tropicales y subtropicales, especialmente en regiones con malas condiciones sanitarias. Cuadro clínico y diagnóstico. 9. ¿Cuál es la marca distintiva o signo patognomónico del cólera? Heces profusas en agua de arroz, líquidas, blanquecinas/diagonal grisáceas, con moco y células epiteliales, y con un olor característico a pescado. 10. ¿Qué otros signos y síntomas principales presenta el cólera? Diarrea acuosa masiva e indolora, vómitos, frecuentes y sin náuseas, deshidratación severa, que puede llevar a hipovolemia, shock y muerte en horas. 11. ¿Qué complicaciones puede generar la deshidratación severa del cólera? Shock hipovolémico, acidosis metabólica, hipopotasemia, que puede causar calambres, arritmias e híleo paralítico, e insuficiencia renal aguda. 12. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de cólera? Aislamiento de Vibrio cholerae en cultivo de heces, usando medios selectivos como TCBS, agar taurocolato sacarosa, donde forma colonias amarillas. 13. ¿Qué métodos diagnósticos rápidos existen? Pruebas de inmunocromatografía en heces, detección de antígenos, y PCR. Tratamiento. 14. ¿Cuál es el pilar fundamental del tratamiento del cólera? La rehidratación. La terapia de rehidratación oral, TRO, con SRO, suero de rehidratación oral, es la base. En casos de deshidratación severa o vómitos incoercibles, se usa rehidratación intravenosa, EJ, solución de ringue lactato. 15. ¿Qué antibióticos se utilizan como coadyuvantes en el tratamiento? Doxiciclina, en una dosis única, para adultos. Acitromicina como alternativa, especialmente en niños y embarazadas. También se usan ciprofloxacino y eritromicina. 16. ¿Cuál es el objetivo de la terapia antibiótica en el cólera? Reducir la duración de la diarrea, el volumen de las heces y la duración de la excreción bacteriana, acortando así la enfermedad. 17. ¿Por qué no se deben usar antidiarreicos o antieméticos de forma rutinaria? Porque pueden empeorar el curso de la enfermedad al reducir la eliminación del patógeno y las toxinas. Prevención y control. 18. ¿Cuáles son las medidas de prevención más importantes a nivel comunitario? Mejorar el saneamiento básico, garantizar el acceso a agua potable, promover el lavado de manos y la manipulación segura de alimentos. 19. ¿Existen vacunas contra el cólera? Sí, existen vacunas orales, EJ, Dukoral marca registrada, Sanchul marca registrada, Euvechol marca registrada. Son seguras y proporcionan protección por varios meses a unos años. Se usan en áreas endémicas y durante brotes. 20. ¿Qué medidas de control se deben implementar en un brote activo? Establecimiento de centros de rehidratación, vigilancia epidemiológica, educación sanitaria, y en algunos casos,
Vacunación en masa. 21. ¿Qué medidas de aislamiento se recomiendan para un paciente con cólera? Precauciones de contacto. Es crucial el manejo sanitario de las heces y vómitos. Fisiopatología e inmunología. 22. ¿Dónde se produce principalmente la acción de la toxina colérica en el tracto gastrointestinal? En el intestino delgado, duodeno y yeyuno. 23. ¿Por qué la diarrea del cólera es isotónica y no causa malabsorción significativa? Porque el mecanismo es de secreción activa, no de malabsorción o daño de la mucosa. La toxina activa la secreción de iones sin destruir las células. 24. ¿Qué papel juega el correceptor TCP, Taxin Corregulated Pilus, en la patogénesis? Es esencial para la colonización intestinal, ya que permite que la bacteria se adhiera a la mucosa y libere la toxina de forma eficiente. 25. ¿La infección por cólera confiere inmunidad duradera? Sí, la infección natural confiere inmunidad protectora de larga duración, años, contra el mismo serogrupo, mediada principalmente por anticuerpos IgA secretorios en la mucosa intestinal. 37. El periodo de incubación del dengue es de c. 1 a 7 días. Guía de estudio, dengue. Subtema 1. Agente etiológico y vector. Pregunta 1. ¿Cuál es el agente etiológico del dengue? Respuesta. Un virus del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. Existen 4 serotipos distintos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Pregunta 2. ¿Cuáles son los serotipos del virus del dengue? Respuesta. DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Pregunta 3. ¿Qué característica inmunológica crucial tienen los diferentes serotipos del dengue? Respuesta. La infección por un serotipo confiere inmunidad permanente contra ese serotipo específico, pero solo inmunidad parcial y temporal contra los otros 3. Pregunta 4. ¿Cuál es el principal vector, transmisor, del dengue en el mundo? Respuesta. El mosquito Aedes aegypti. Pregunta 5. Mencione un vector secundario del dengue en algunas regiones. Respuesta. Aedes albopictus, mosquito tigre asiático. Pregunta 6. ¿Qué caracteriza al mosquito Aedes aegypti? Respuesta. Es un mosquito de color oscuro con marcas blancas en forma de lira en el tórax y patas a bandas blancas y negras. Subtema 2. Transmisión y ciclo. Pregunta 7. Describa el ciclo de transmisión del dengue. Respuesta. 1. Un mosquito Aedes pica a una persona infectada. 2. El virus se replica en el mosquito durante 8 a 12 días, periodo de incubación extrínseco. 3. El mosquito infectado pica a una persona sana, transmitiéndole el virus. 4. La persona desarrolla la enfermedad después del periodo de incubación. Pregunta 8. ¿El dengue se transmite directamente de persona a persona? Respuesta. No. La transmisión requiere siempre la picadura de un mosquito vector infectado. Pregunta 9. ¿En qué momento del día suelen picar los mosquitos Aedes aegypti? Respuesta. Principalmente durante el día, con picos de actividad en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Pregunta 10. ¿Puede un mosquito Aedes transmitir el virus a toda su descendencia? Respuesta. No, la transmisión transovárica, a los huevos, es posible pero no es el mecanismo principal de propagación. Subtema 3. Periodo de incubación y fases clínicas. Pregunta 11. ¿Cuál es el periodo de incubación del dengue, en el humano? Respuesta. De 4 a 10 días, con un promedio de 7 a 10 días. Pregunta 12. Nombre las 3 fases clínicas de la enfermedad del dengue. Respuesta. 1. Fase febril. 2. Fase crítica. 3. Fase de recuperación. Pregunta 13. ¿En qué día de la enfermedad suele comenzar la fase crítica? Respuesta. Generalmente entre el día 3 y el 7, coincidiendo con la defervescencia, bajada de la fiebre. Pregunta 14. ¿Qué caracteriza a la fase febril del dengue? Respuesta. Fiebre alta súbita, cefalea intensa, dolor detrás de los ojos, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos y exantema, erupción cutánea. Pregunta 15. ¿Por qué la fase crítica es la más peligrosa? Respuesta. Porque existe el riesgo de desarrollar dengue grave,
con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, sangrados graves o fallo orgánico. Subtema 4. Signos y síntomas. Pregunta 16. Mencione al menos 5 síntomas característicos del dengue. Respuesta: fiebre alta, cefalea intensa, dolor retroocular, mialgias y artralgias, exantema, náuseas y vómitos. Pregunta 17. ¿Qué es el exantema en el dengue y cómo se manifiesta? Respuesta: es una erupción cutánea que puede ser de dos tipos: una erupción temprana rojiza o una erupción tardía con islas de piel blanca, islas blancas en un mar rojo. Pregunta 18. ¿Qué signo es un predictor de alarma para dengue grave? Respuesta: el dolor abdominal intenso y sostenido. Pregunta 19. Mencione 3 signos de alarma según la OMS. Respuesta: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, derrame pleural, ascitis, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hepatomegalia, 2 cm. Pregunta 20. ¿Qué hallazgo de laboratorio es típico en el dengue? Respuesta: la trombocitopenia, disminución del recuento de plaquetas, y la hemoconcentración, aumento del hematócrito. Subtema 5. Diagnóstico. Pregunta 21. ¿Cuál es el método diagnóstico rápido más utilizado para el dengue? Respuesta: la prueba NS1, antígeno no estructural 1, que detecta la proteína viral en los primeros días de la infección. Pregunta 22. ¿Qué detectan las pruebas serológicas, IgM e IgG, y cuándo son útiles? Respuesta: detectan anticuerpos. La IgM aparece después del 5º día de la enfermedad, indicando infección reciente. La IgG aparece más tarde y persiste, indicando infección pasada. Pregunta 23. ¿Cuál es el gold estándar o método de referencia para confirmar el serotipo del virus del dengue? Respuesta: el aislamiento viral en cultivo celular o la técnica de RT-PCR. Pregunta 24. ¿En qué momento de la enfermedad es más útil la prueba NS1? Respuesta: en los primeros 1 a 5 días de la fiebre. Subtema 6. Dengue grave y fisiopatología. Pregunta 25. ¿Qué es el síndrome de shock por dengue, SSD? Respuesta: es la forma más severa del dengue grave, caracterizada por extravasación masiva de plasma que conduce a shock e hipoperfusión tisular. Pregunta 26. Explique brevemente la teoría de la inmunopotenciación dependiente de anticuerpos, ADE. Respuesta: cuando una persona con anticuerpos contra un serotipo se infecta con un serotipo diferente, los anticuerpos preexistentes no neutralizan el nuevo virus, sino que facilitan su entrada a las células del sistema inmune, aumentando la replicación viral y la gravedad de la enfermedad. Pregunta 27. ¿Cuáles son los criterios principales de dengue grave según la OMS? Respuesta: 1. Extravasación severa de plasma que lleva a shock o acumulación de líquidos con dificultad respiratoria. 2. Sangrado grave. 3. Compromiso orgánico grave, hepático, cardíaco, cerebral, etc. Pregunta 28. ¿Qué órgano se afecta frecuentemente en el dengue grave, manifestándose con elevación de transaminasas? Respuesta: el hígado. 38. En el manejo de los líquidos en el dengue se debe evitar la hiperhidratación que puede contribuir a c. Insuficiencia cardíaca. Manejo de líquidos en dengue. Fisiopatología y fases del dengue. 1. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que justifica la reposición de líquidos en el dengue grave? Respuesta: la fuga de plasma al espacio extravascular por aumento de la permeabilidad capilar, lo que lleva a hemoconcentración y reducción de la volemia efectiva. 2. ¿En qué fase del dengue ocurre principalmente la fuga plasmática? Respuesta: en la fase crítica, generalmente entre el día 3 a 7 de la enfermedad. 3. ¿Qué parámetro hematimétrico se utiliza para monitorear la fuga plasmática? Respuesta: el hematócrito, cuyo aumento progresivo indica hemoconcentración por fuga plasmática. 4. ¿Qué ocurre en la fase de resorción del dengue? Respuesta: el líquido extravasado retorna al espacio intravascular, pudiendo causar hipervolemia si persiste la administración agresiva de fluidos. Objetivos del manejo de líquidos. 5.
¿Cuál es el objetivo principal de la fluidoterapia en el dengue? Respuesta: mantener una volemia adecuada y perfusión tisular con el mínimo volumen de líquidos necesario. 6. ¿Qué signos clínicos indican adecuada perfusión en un paciente con dengue? Respuesta: pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, diuresis mayor o igual que 0.5 ml/kg/H, estado mental normal, presión arterial estable. 7. ¿Por qué debe evitarse la hiperhidratación en el manejo del dengue? Respuesta: porque puede contribuir a insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y complicaciones respiratorias, especialmente durante la fase de resorción. Tipos de soluciones y vías de administración. 8. ¿Qué tipo de soluciones cristaloides son preferibles en la reanimación inicial del dengue? Respuesta: soluciones balanceadas como ringue lactato o soluciones salinas isotónicas. 9. ¿Cuándo está indicado el uso de coloides en el dengue? Respuesta: en shock refractario a cristaloides o cuando se requiere rápida expansión del volumen intravascular. 10. ¿Qué precauciones deben tomarse con las soluciones hipotónicas en el dengue? Respuesta: deben evitarse porque pueden empeorar el edema por extravasación a espacios extravasculares. Monitoreo y evaluación. 11. ¿Qué parámetros deben monitorearse para guiar la fluidoterapia en dengue? Respuesta: signos vitales, diuresis horaria, hematócrito seriado, estado mental, pulsos periféricos y signos de sobrecarga de líquidos. 12. ¿Con qué frecuencia debe medirse el hematócrito en dengue grave? Respuesta: cada 4 a 6 horas inicialmente, o más frecuente según la evolución clínica. 13. ¿Qué hallazgo en el monitoreo sugiere necesidad de aumentar la fluidoterapia? Respuesta: hematócrito en rápido aumento acompañado de signos de shock o hipoperfusión. 14. ¿Qué signos indican sobrecarga de líquidos? Respuesta: edema generalizado, hepatomegalia, crepitantes pulmonares, taquicardia persistente, ingurgitación yugular. Complicaciones de la hiperhidratación. 15. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la hiperhidratación en el dengue? Respuesta: insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, edema cerebral, síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA. 16. ¿Por qué la hiperhidratación puede causar insuficiencia cardíaca en el dengue? Respuesta: por sobrecarga volumétrica en un miocardio potencialmente afectado por el dengue, miocarditis, y en un contexto de retorno del líquido extravasado durante la resorción. 17. ¿Qué pacientes con dengue tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por hiperhidratación? Respuesta: neonatos, ancianos, pacientes con cardiopatías preexistentes, enfermedad renal crónica, y aquellos en fase de resorción. Manejo del shock en dengue. 18. ¿Cuál es el protocolo de reanimación con fluidos en el shock por dengue? Respuesta: bolo de 10 a 20 ml/kg de cristaloides en 30 a 60 minutos, reevaluar, y repetir si persiste el shock, máximo 2 a 3 bolos. 19. ¿Qué hacer si el shock persiste después de 2 a 3 bolos de cristaloides? Respuesta: iniciar coloides y considerar manejo en UCI con monitoreo invasivo. 20. ¿Cuándo debe considerarse la disminución de líquidos intravenosos? Respuesta: cuando el hematócrito desciende significativamente, hay mejoría clínica o aparecen signos de sobrecarga. Criterios para cambio de vía de administración. 21. ¿Cuándo puede cambiarse de líquidos intravenosos a vía oral? Respuesta: cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, con hematócrito descendiendo, diuresis adecuada y tolerancia oral. 22. ¿Qué parámetro es crucial para decidir el cambio a vía oral? Respuesta: la estabilidad del hematócrito sin evidencia de fuga plasmática activa. Consideraciones especiales. 23. ¿Cómo se manejan los líquidos en dengue con sangrado activo? Respuesta: reposición agresiva con cristaloides/coloides y transfusión de concentrados de glóbulos rojos si hay sangrado significativo con caída del hematócrito. 24. ¿Qué precauciones deben tomarse en pacientes con comorbilidades cardíacas o renales? Respuesta: monitoreo más estricto, evitar sobrecarga, considerar restricción relativa de líquidos,
y ajuste más frecuente de la fluidoterapia. 25. ¿Cómo afecta el dengue al miocardio y qué implicancia tiene en el manejo de líquidos? Respuesta. Puede causar miocarditis depresora del miocardio, lo que aumenta la susceptibilidad a la sobrecarga de volumen y la insuficiencia cardíaca. 39. Elija el enunciado correcto sobre la ictericia fisiológica en el recién nacido. D. Se debe a la destrucción de los hematíes fetales y a la limitación transitoria de su conjugación en el hígado inmaduro. Ictericia neonatal. Subtema 1. Ictericia fisiológica. 1. ¿Cuál es la definición principal de la ictericia fisiológica del recién nacido? Es una hiperbilirrubinemia indirecta, no conjugada, benigna y transitoria, que resulta de la adaptación normal del recién nacido a la vida extrauterina. 2. Menciona las dos causas fisiopatológicas principales de la ictericia fisiológica. Aumento de la carga de bilirrubina, por la destrucción de hematíes fetales, de vida media más corta, y el mayor recambio eritrocitario. Disminución de la capacidad de conjugación hepática, debido a la inmadurez transitoria de la enzima glucuroniltransferasa, UGT1A1. 3. ¿Por qué es característico que la ictericia fisiológica no aparezca en las primeras 24 horas de vida? Porque su aparición temprana, primeras 24 horas, es un signo de ictericia patológica, frecuentemente asociada a hemólisis, e.g., enfermedad hemolítica por isoinmunización. 4. ¿En qué día de vida suele alcanzar su pico máximo la ictericia fisiológica en un recién nacido a término? Alrededor del tercer a quinto día de vida. 5. ¿Cuál es el rango de tiempo habitual para la resolución de la ictericia fisiológica en un recién nacido a término? Desaparece aproximadamente a la 1 a 2 semanas de vida. 6. ¿Qué nivel de bilirrubina sérica total suele considerarse el límite superior para un recién nacido a término con ictericia fisiológica? Aproximadamente 12 a 15 mg/dl. Los valores superiores a este rango deben investigarse. 7. ¿Por qué los recién nacidos prematuros tienen un riesgo mayor y más prolongado de ictericia fisiológica? Porque su hígado es aún más inmaduro, tienen menor ingesta y un ritmo intestinal más lento, lo que dificulta la conjugación y eliminación de la bilirrubina. Subtema 2. Ictericia patológica. 8. ¿Cuál es la principal característica que define a una ictericia como patológica? Cualquier desviación del patrón fisiológico, que incluye aparición en primeras 24 horas, ascenso muy rápido, 0.5 mg/dl/h, niveles excesivamente altos, ictericia prolongada, 2 semanas en término, o la presencia de bilirrubina directa, conjugada, elevada. 9. Nombra las 5 causas principales de ictericia patológica, agrupadas por mecanismo fisiopatológico. Por sobreproducción de bilirrubina, enfermedad hemolítica, isoinmunización RH/avo, defectos de la membrana eritrocitaria, esferocitosis, deficiencias enzimáticas, G6PD. Por disminución de la eliminación, síndrome de Crigler-Najjar, deficiencia de UGT1A1, síndrome de Hilbert, déficit leve. Por alteración de la circulación enterohepática, ictericia por lactancia materna, obstrucción intestinal. Por enfermedad hepatocelular, infecciones congénitas, TORCH, hepatitis neonatal, atresia de vías biliares. E otras, hipotiroidismo congénito, sepsis. 10. ¿Qué se debe sospechar si la ictericia persiste más de 2 semanas en un recién nacido a término? Ictericia prolongada. Las causas incluyen ictericia por leche materna, hipotiroidismo congénito, obstrucción de vías biliares, la bilirrubina directa estaría elevada, o infección. 11. ¿Qué parámetro de laboratorio es crucial medir para diferenciar una ictericia obstructiva/diagonal hepática de una por sobreproducción? La fracción de bilirrubina. Una bilirrubina directa o conjugada, 2 mg/dl o mayor que 20% del total sugiere patología hepática o obstructiva, colestasis. 12. ¿Qué entidad se sospecha ante un recién nacido con ictericia en las primeras 24 horas? ¿Anemia y esplenomegalia? Enfermedad hemolítica por isoinmunización, e.g., incompatibilidad RH o ABO. Subtema 5. Diagnóstico y tratamiento. 21.
¿Cuál es el método de cribado no invasivo más utilizado para medir los niveles de bilirrubina? El bilirrubinómetro transcutáneo. 22. ¿En qué situación está indicado confirmar el nivel de bilirrubina transcutánea con una medición sérica? Cuando el nivel transcutáneo es alto, en el seguimiento durante la fototerapia, o si hay ictericia clínica en las primeras 24 horas. 23. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la hiperbilirrubinemia indirecta no conjugada? Fototerapia. 24. Explica el mecanismo de acción de la fototerapia. La luz azul, longitud de onda 460 nm, transforma la bilirrubina no conjugada, insoluble, que está en la piel en isómeros estructurales y geométricos, como la lumirrubina, que son solubles en agua y pueden excretarse por la bilis y la orina sin necesidad de conjugación hepática. 25. ¿Cuándo está indicada una exsanguinotransfusión? En casos de ictericia severa que no responde a la fototerapia intensiva, cuando hay riesgo inminente de kernicterus, o en enfermedad hemolítica grave con anemia e hidrops. 26. Nombra al menos 3 criterios para iniciar fototerapia según las guías prácticas. Ictericia en las primeras 24 horas. El nivel de bilirrubina total sérica que se encuentre en la zona de iniciar fototerapia o superior en las nomogramas de edad gestacional / horas de vida. Ascenso rápido de la bilirrubina, 0.2 mg /dl /h. Signos clínicos de ictericia severa. 27. ¿Qué complicación potencial, aunque rara, puede presentar un recién nacido bajo fototerapia? Erupción cutánea macular. Heces líquidas, por aumento del tránsito intestinal. Deshidratación, por aumento de pérdidas insensibles. Síndrome del bebé bronceado, si hay elevación concomitante de bilirrubina directa. Daño retinal, por lo que se deben proteger los ojos con parches opacos. Subtema 6. Conceptos clave y diferenciación. 28. Diferencia entre bilirrubina directa e indirecta. Bilirrubina indirecta / no conjugada. Es la forma insoluble, no unida al ácido glucurónico. Tóxica para el SNC. Es la principal en la ictericia fisiológica y hemolítica. Bilirrubina directa / conjugada. Es la forma soluble, conjugada en el hígado. Su elevación sugiere enfermedad hepatocelular u obstructiva. 29. Define el círculo enterohepático de la bilirrubina y su relevancia en el recién nacido. Es la reabsorción intestinal de bilirrubina no conjugada que es convertida de nuevo por enzimas bacterianas, para ser reabsorbida y volver al hígado. En el RN, la falta de flora bacteriana y el tránsito lento aumentan este círculo, agravando la ictericia. 30. ¿Qué es la enfermedad hemolítica del recién nacido, EHRN, y cuál es su mecanismo? Es una anemia hemolítica causada por el paso transplacentario de anticuerpos IgG maternos, anti-RH, anti-KEL, anti-DUFI o anti-A /B, que se unen a los antígenos en los glóbulos rojos fetales, causando su destrucción. 31. ¿Por qué la incompatibilidad ABO es generalmente menos grave que la incompatibilidad RH? Porque los antígenos A y B están menos desarrollados en el glóbulo rojo fetal, y los anticuerpos anti-A / anti-B maternos se neutralizan parcialmente por antígenos presentes en otros tejidos del bebé, amortiguando la hemólisis. 32. ¿Qué papel juega la albúmina sérica en la fisiopatología de la ictericia? La albúmina se une a la bilirrubina no conjugada en la sangre, formando un complejo que no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Una hipoalbuminemia es, por tanto, un factor de riesgo para kernicterus. 40. El diagnóstico de la malaria se establece por la identificación de los parásitos. A. En un frotis de sangre periférica. Guía de estudio, malaria, paludismo. Subtema 1. Agente etiológico y vectores. 1. ¿Qué género de parásito causa la malaria? Respuesta: el género Plasmodium. 2. Menciona las 4 especies principales de Plasmodium que causan malaria en humanos. Respuesta: 1. Plasmodium falciparum. 2. Plasmodium vivax. 3. Plasmodium ovale. 4. Plasmodium malariae. Nota: P. Knowlesi es una especie zoonótica de importancia en el sudeste asiático. 3.
¿Qué especie de Plasmodium es la más patógena y responsable de la mayoría de las muertes por malaria? Respuesta: Plasmodium falciparum. 4. ¿Cuál es el vector principal de la malaria? Respuesta: mosquitos hembra del género Anopeles. 5. ¿En qué momento del día suele picar el mosquito Anopeles? Respuesta: principalmente desde el anochecer hasta el amanecer, horario crepuscular/diagonal nocturno. Subtema 2. Ciclo de vida del parásito. 6. ¿Dónde ocurre la fase asexual, esquizogonia, del parásito en el humano? Respuesta: en los hepatocitos, fase hepática o exoeritrocítica, y luego en los eritrocitos, fase eritrocítica. 7. ¿Qué se libera de los hepatocitos para iniciar la fase eritrocítica? Respuesta: los merozoitos. 8. ¿Qué formas del parásito pueden permanecer latentes en el hígado, causando recaídas? Respuesta: los hipnozoitos. Son característicos de P. vivax y P. ovale. 9. ¿Qué sucede dentro del glóbulo rojo durante la fase eritrocítica? Respuesta: el merozoito se transforma en trofozoito, luego en esquizonte, que se divide en múltiples merozoitos, los cuales rompen el glóbulo rojo, esquizogonia, liberándose para infectar más eritrocitos. 10. ¿Qué formas sexuales del parásito se desarrollan en la sangre y son ingeridas por el mosquito? Respuesta: los gametocitos, microgametocitos masculinos y macrogametocitos femeninos. 11. ¿Dónde ocurre la reproducción sexual, esporogonia, del Plasmodium? Respuesta: en el intestino del mosquito Anopeles. 12. ¿Qué forma infectante del parásito se encuentra en las glándulas salivales del mosquito y se inocula al humano? Respuesta: los esporozoitos. Subtema 3. Diagnóstico. 13. ¿Cuál es el método de diagnóstico definitivo, gold standard, para la malaria? Respuesta: la visualización de los parásitos en un frotis de sangre periférica, gota gruesa o extendido fino, teñido con giemsa. 14. ¿Qué ventaja tiene la gota gruesa sobre el extendido fino en el diagnóstico? Respuesta: la gota gruesa concentra los eritrocitos, permitiendo examinar un mayor volumen de sangre y aumentando la sensibilidad para detectar infecciones de baja parasitemia. 15. Además del frotis, ¿qué otras pruebas diagnósticas rápidas, RDT, existen? Respuesta: las pruebas rápidas de diagnóstico, RDTS, que detectan antígenos específicos del parásito, como la HRP2, de P. falciparum, o la PLDH, lactato deshidrogenasa. 16. ¿Por qué los signos clínicos por sí solos no son suficientes para diagnosticar malaria? Respuesta: porque los síntomas, fiebre, escalofríos, sudoración, son inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades como gripe, dengue o sepsis. La confirmación parasitológica es esencial. 17. ¿En qué momento de la fiebre es más probable encontrar parásitos en la sangre periférica? Respuesta: generalmente, cuando el paciente está con escalofríos o justo antes del pico febril, coincidiendo con la ruptura de los esquizontes. Subtema 4. Cuadro clínico y complicaciones. 18. Describe la tríada clásica de síntomas de un acceso malárico. Respuesta: 1. Fase fría. Escalofríos intensos y temblores. 2. Fase caliente. Fiebre alta, cefalea, mialgias. 3. Fase de sudoración. Sudoración profusa y defervescencia de la fiebre. 19. ¿Qué especie de Plasmodium causa ciclos febriles cada 48 horas? ¿Fiebre terciana? Respuesta: P. vivax, P. ovale y P. falciparum, aunque en P. falciparum la fiebre suele ser irregular. 20. ¿Qué especie de Plasmodium causa ciclos febriles cada 72 horas? ¿Fiebre cuartana? Respuesta: Plasmodium malariae. 21. ¿Qué es la malaria cerebral y por qué especie es causada? Respuesta: es una complicación grave y a menudo mortal del paludismo por P. falciparum, caracterizada por alteración del estado de conciencia, convulsiones y coma, debido al secuestro de glóbulos rojos parasitados en los capilares cerebrales. 23. ¿Qué es la hemoglobinuria paroxística, fiebre hemoglobinúrica? Respuesta: es una complicación grave caracterizada por hemólisis intravascular masiva, hemoglobinemia y hemoglobinuria,
orina oscura, que puede llevar a insuficiencia renal aguda. A menudo se asocia a deficiencia de G6PD o al uso de ciertos fármacos. 24. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la malaria no complicada por P. falciparum? Respuesta: las terapias combinadas basadas en artemisinina, ACTS, como artemeter-lumefantrina. 25. ¿Qué fármaco se utiliza para eliminar los hipnozoitos de P-Vivax y P-Ovale y prevenir las recaídas? Respuesta: la primaquina o la tafenoquina. 26. ¿Qué precaución esencial se debe tomar antes de administrar primaquina? Respuesta: realizar una prueba para descartar deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD, ya que su administración en pacientes deficientes puede causar hemólisis severa. 27. Menciona un fármaco utilizado para la quimioprofilaxis de la malaria. Respuesta: la doxiciclina, atovaquona proguanil, malarone o mefloquina. La elección depende de la zona de resistencia. 28. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la malaria grave por P. falciparum? Respuesta: la artemisinina intravenosa, artesunato, es el tratamiento de primera elección. Si no está disponible, se usa quinina intravenosa.